que a un grupo de presos en campo de concentración le dieron una función para hacer. Y es que había una pila de desechos, como de construcción, que estaba amontonada en un lado del campamento, y los guardias llevaban a los presos y les ordenaban: agarren esa pila de desechos y muévanla de este lado. Y ellos se pasaban el día moviendo piedra a piedra hasta que hacían la montaña de este lado, dejaban eso limpio. Pero al otro día, cuando venían a hacer sus funciones, sus tareas, los soldados los instruían para que agarrara la pila de desecho que estaba aquí y la volvieran a poner en el lugar donde estaba ayer. Y ustedes saben, los prisioneros no tenían otra alternativa. Entonces se iban y la volvían a poner ahí. Y el ejercicio se repetía día tras día hasta que los prisioneros se dieron cuenta de que no había ningún propósito en mover la pila de desechos, sino simplemente por el hecho de ponerlos a ellos a perder el tiempo. Y dice que cuando los soldados se dieron cuenta de que su vida no tenía propósito, muchos de ellos lo que hicieron fue cometer actos de suicidio. Se le tiraban encima a los soldados para que ellos los mataran al defenderse. Y esta anécdota se cuenta en el contexto de decir cuán importante es tener un propósito en la vida. Porque aquello que perseguimos nos mueve, nos hace hacer esfuerzos, nos hace hacer preparaciones, nos ayuda a resistir en el momento difícil. Hasta la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 que Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, a Jesucristo le fue difícil como hombre ir a la cruz. Él tuvo que anunciarle a sus discípulos: voy a Jerusalén, allá voy a sufrir, me van a castigar, me van a matar y voy a resucitar. Los apóstoles, los discípulos dijeron: Pedro dijo, no, de ninguna manera que te pase esto. Pero la palabra dice que por esa meta que él tenía, por ese gozo que estaba delante de él, él soportó el dolor, soportó el oprobio y llegó hasta el punto de la muerte. ¿Cuál era el gozo que él venía de lejos? Que él veía de lejos, el gozo que él veía de lejos. Tú lo puedes escribir con tu nombre, porque el gozo de él era darnos salvación a los que creemos en su nombre. Por eso lo permitió. Ahora, en la dinámica de nuestra vida hay dos grandes motivadores. Hay dos grandes puntos de interés. Uno de ellos, el cielo. Si queremos ir al cielo, eso nos va a influenciar y eso va a determinar cierto comportamiento nuestro, porque tenemos el interés de que llegue el momento de que tengamos acceso al cielo. Hay otro motivador de igual proporción y es la tierra. ¿Y qué quiero decir con la tierra? La vida que tenemos aquí. Vamos a la escuela, estudiamos por 12 años, después nos tiramos 4 años más, o 8 años más, o 10 años más aprendiendo y todo eso para construir una vida aquí en la tierra. Y eso
Estamos hablando del que lo hace con decencia, con orden. Porque hay mucha gente que lo hace a la mala. Dependiendo de qué nos motiva, va a ser nuestra vida. La motivación va a determinar nuestra acción. Entonces las alternativas son el cielo o la tierra. Pero vamos a aterrizar eso dentro del criterio del Evangelio, de la palabra de Dios, de la enseñanza de nuestro Señor. Y para ello vamos a ir a Filipenses capítulo 3, los versos 18 al 21. Y esto es lo que el apóstol le dice a esta iglesia. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Es importante que recordemos que esto que estamos viendo no es invención mía personal ni de mi organización. De lo contrario, no tuviera suficiente fuerza. Pero esto es la palabra de Dios. Esto es la revelación que nuestro Señor trajo, se la pasó a sus discípulos nos los pasaron a nosotros. Es la verdad de Dios. Y en esta verdad de Dios vamos a verla en diferentes ángulos. Número uno, cuando se lleva el mensaje del Evangelio, viendo las palabras del apóstol Pablo, esto puede sacarle lágrimas al mensajero. ¿Se fijan cómo dice él ahí que lloraba? Hasta con lágrimas les decía cosas a ellos. ¿Qué podía sacarle lágrimas a este hombre? Pablo puso su vida en riesgo muchas veces para alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio. Muchos viajes, hasta la cárcel fue a parar en muchas ocasiones. Y aún así, frecuentemente aparecía gente que le causaba mucho dolor. En este versículo 18, él habla de un grupo que él identifica como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Lo ven ahí en el versículo 18? Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Primeramente, ¿qué quiere decir él con eso de la cruz de Cristo? Pues vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a coger el aroma de ese concepto que es la cruz de Cristo. Desde el versículo 17 dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Se han dado cuenta de que tenemos más tecnología que nunca y ahora creo que estamos más locos que nunca? ¿Se han dado cuenta? Entonces se ve muy claro lo que dice ahí.
frustraré la inteligencia de los inteligentes. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya ni los niños se salvan. Verso 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Recuérdense que estamos leyendo este texto para determinar qué quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Pues yo subrayé unas cuantas partes en esa escritura para sacar de ahí el sazón y el entendimiento sobre el concepto de la cruz de Cristo. La primera frase subrayada es predicar el evangelio. Es la predicación del evangelio la cruz de Cristo. Por eso dice allí que no son discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. El evangelio, el mensaje del evangelio tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz. Me explico, dice el verso 18, el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden. Eso es la cruz de Cristo. No solamente es ese madero que se pudo tocar y donde clavaron a nuestro Señor, sino que es el mensaje de salvación que Dios ha traído, diciendo la salvación que el hombre necesita está en Jesucristo el Señor. La próxima oración subrayada dice que este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz, aunque algunos se confundan o aunque algunos se entristezcan, el mensaje de la cruz es mensaje del poder de Dios. Porque dice la próxima oración subrayada en el verso 21, que Dios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino mediante la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? La predicación de la cruz. En Juan capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es locura para mucha gente que al mismo Jesucristo le dijeron, oh, tú no dices que salva a la gente, sálvate a ti mismo. La locura de la predicación. El verso 23 subrayado está: nosotros predicamos a Cristo crucificado. El pago, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dijo el profeta más de 700 años antes de que él muriera. Entonces, como podemos ver, la cruz de Cristo es la predicación del evangelio en la que se presenta al Cristo crucificado como el recurso de Dios para la salvación. Para conocer a Dios y salvarse, tenemos que creer en el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Es un mensaje que causa controversia y se dificulta cuando queremos someter este mensaje al escrutinio de la sabiduría humana. Entonces nos parece locura, pero ¿y cómo va a ser? Los mismos discípulos pensaban, ¿cómo va a ser que nuestro Salvador va a morir en una cruz? Como una persona maldecida. Eso no tiene sentido. Pero por eso el apóstol Pablo dice la locura del evangelio. Aunque a nosotros este mensaje nos parezca raro, la verdad es que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Si la cruz te da mucho problema por el dolor que implica, por la oscuridad que la rodea, mi consejo es solamente espera 2 días más para que veas la resurrección del que la muerte no pudo retener. El poder y la sabiduría de Dios, el Cristo que fue crucificado, y eso es la cruz de Cristo. Pero el apóstol Pablo está diciendo que hay gente que son enemigos de ese concepto, que son enemigos de este mensaje, que son enemigos de esta salvación. ¿Y sabe cuál es la característica de esta gente? Miren cómo lo describe aquí en los versículos 18 y 19. Él dice, como les he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y explica, su destino es la destrucción, número 1. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Su destino es la destrucción. Nosotros hacemos muchas cosas y nos sentimos orgullosos, satisfechos por los placeres inmediatos que obtenemos de esas cosas que hacemos. Pero bien dijo el Señor Jesucristo, hay muchos, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, al final es camino de muerte. El problema de rechazar el mensaje de la cruz es que vamos a terminar en perdición, en destrucción, en confusión, en oscuridad, en condenación. Los enemigos de la cruz de Cristo adoran al Dios de sus propios deseos. Hay otras traducciones que dicen que su estómago es su Dios. ¿Saben lo que quiere decir esto? Es que hay un criterio filosófico que se llama hedonismo. ¿Sabe lo que significa hedonismo? Significa la filosofía del placer, que tú tienes que buscar todo lo que te dé placer. Por eso ustedes ven en las culturas de todos los tiempos, han habido grupos de personas que hacen toda clase de depravación, mientras ellos lleven gusto están bien. Si te da placer de alguna forma, como aquellos que comían, luego iban y vomitaban lo que comieron para seguir comiendo. La filosofía es darte gusto. ¿Y saben qué? El predicador en el libro de Eclesiastés, cuando él viene a analizar todo lo que ocurre debajo del sol, o sea, todo lo que ocurre en la tierra, él dijo, pero esto no tiene sentido. Porque no importa cuán sabio tú seas, no importa cuán trabajador tú seas, cuánto acumules en riquezas, cuántos hijos tenga o lo que sea, al final del día uno de repente se muere. Y los gusanos, dice, en un momento dice, no hay diferencia entre un hombre y un perro. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se muere, se lo comen los gusanos. Y cuando el perro se muere, se lo comen los gusanos. Pero ese es un concepto de un análisis totalmente terrestre, totalmente en ausencia de Dios, totalmente ajenos de la realidad del cielo. ¿Se fijan? Por eso el escritor de Eclesiastés, él en un momento llega a la conclusión, bueno, pero si la vida es esto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es, darse gusto, mientras pueda darte gusto. Porque como quiera todo se va a acabar igual. Pero llega un momento en el libro, en sus últimos 4 o algo así capítulos, donde él cambia la tónica
Pero para cambiar la tónica, él tiene que salirse de la tierra. Y llega en un momento que le dice a la juventud, perdón, alégrate, joven, en los días de tu juventud y tome provecho tu alma con todas las cosas que puedes hacer. Sí, date gusto, pero acuérdate que sobre todas estas cosas Dios te va a llamar a dar cuentas. Hay un final y ese final tiene la cualidad de eternidad. Entonces, no podemos vivir. Cuando vivimos es para darnos gusto todo el tiempo. Y eso es lo que nos predican en cada comercial. Ya, yo me he encontrado con comerciales que te dicen, hay gente que tiene ciertos estilos de vida que obviamente la biología dice que son malos porque les traen enfermedades. Pues ahora yo he visto comerciales donde presentan a dos hombres que tienen estos malos estilos de vida que les acarrean enfermedades específicas diciendo, no te apures, sigue viviendo como te dé la gana que yo te voy a dar esta pastillita. Para que sigas haciendo lo que es malo, lo que te hace daño, pero con esta pastillita tú no lo vas a sentir y yo te voy a ayudar para curarte, aunque lo que estás haciendo es malo, síguelo haciendo. Y de repente se cumple de que adoramos al Dios de nuestros propios deseos. Y también se enorgullecen de su vergüenza. Ahora, ¿qué es moral, inmoral? Ya eso no existe. Nada es inmoral. Ya tú le puedes decir a tu madre lo que te dé la gana. Ya tú puedes faltarle el respeto a cualquier niño, a cualquier niña. Ya tú puedes corromperte en tu propio cuerpo y porque eso es tuyo, no es inmoral. Ya Sodoma y Gomorra no tienen relevancia para la vida. Porque estamos orgullosos de lo que debía de darnos vergüenza. Eso es ser enemigo de la cruz de Cristo. Pero lo primero establecido ahí es que su destino es la destrucción. Entonces, acuérdense que en esencia todo esto está relacionado con personas cuya gran motivación es que la tierra es lo terrenal, es lo que tenemos aquí, es los 60 años, los 40, los 20, los 80 años, los 100 años que podemos vivir en esta tierra. De ahí para adelante todo se pierde. Lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. ¿Y saben qué? Analicen esto. A cualquier nivel que hayas ido a la escuela, ¿en cuál de las materias de la escuela te están diciendo que pienses que vas para el cielo? ¿En cuál? Entonces, nos están entrenando para que solamente pensemos en lo terrenal. Si nuestra motivación es terrenal, vamos a terminar como el predicador, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el cielo es diferente. Y eso dice el apóstol. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. De donde de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. El cielo, cuando el cielo es relevante, tenemos dos cosas bien importantes. Número uno, anhelamos recibir al Salvador. Porque es como nosotros.
Cuando la tía Julie va a Perú, se le caen las canas, se le quitan todos los dolores y dobla todas las esquinas. ¿Verdad que sí? A visitar a doña Chucha, a Juancito, a Ramón, a todo el mundo. A comer pollo y carne y todo lo que sea. ¿Verdad que sí? Porque estoy donde pertenezco. Pero el Señor Jesucristo dijo, mis hijos, yo les voy a dar el mejor país. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y voy a ir allá para venirlos a buscar. Para que donde yo estoy, ustedes también. Aleluya. Entonces, cuando somos ciudadanos del cielo, en vez de estarnos dando gusto comiendo y vomitando para seguir comiendo, estamos anhelando que salimos a la calle así y miramos las nubes y nos fijamos a ver si por un hoyito se va a poner más grande y aparece el Salvador en un caballo blanco precioso. Anhelamos recibir al Salvador. Y no solamente que Él viene, sino que los achaques que a nosotros nos dan, que la espalda por aquí, que el pie por allí, que la oreja por allá, estamos que hasta los pensamientos nos duelen. La palabra dice que nuestros cuerpos van a ser transformados para ser como el cuerpo de Él. Miren, déjenme ampliar esto un poquito más. Cuando anhelamos recibir al Salvador, confiamos en la promesa de Jesús que dijo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esa es la promesa de nuestro Señor y nuestro Salvador. El apóstol Pedro por eso nos instruye diciendo, dispónganse para actuar con inteligencia. Oigan, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. No pongan la mitad de su esperanza. Pongan la mitad de su esperanza en eso y mientras tanto pongan su esperanza en ¿cómo se llama? En ahorros en barra de oro. O en petróleo o en tecnología. No. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Y eso Él lo llama actuar con inteligencia. ¿Qué les parece? Si yo me paro ahí en la calle y digo todo esto, ¿qué piensan ustedes que me van a decir? Este está loco, ¿verdad? No, este es lo que es un tigrazo, ese es lo que quiere sacarte los cuartos y engañarte y dejarte ahí. Ya. Parece que alguna gente han descubierto un truco que yo no he encontrado con este asunto porque dispónganse a actuar con inteligencia. Para actuar con inteligencia hay que poner nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor. Y tenemos que salir a la calle todos los días buscando si hay un rayito de luz diferente, si suena la trompeta y nuestro Señor viene por nosotros. La segunda cosa de los ciudadanos del cielo es que ustedes me ven, yo digo que yo soy el pastor más buen mozo de York. Esa es la única virtud que yo tengo. Yo no soy un buen predicador, yo no sé. Yo no sé muchas cosas. Ahora, así de ladito, ¿verdad? Pero cuando me veo en el espíritu, en el espejo, yo me voy que soy calvo, medio barrigón y qué sé yo. Pero tengo una esperanza bien linda. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso.
mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Se acabaron los dolores de los riñones y que ¿cómo que se llama el nervio este aquí? La ciática y el reumatismo y la desgracia. Se acabó. Eso es una gran esperanza, mis hermanos. El hombre, tú sabes, hay mucha gente que se la dan de que ellos saben y que ellos se la arreglan toda y todas las cosas. Y yo digo, eso se le quita con un dolorcito de muela. Un dolorcito de muela lo tira ahí en un rincón que no puede ni moverse. Pero Dios va a cambiar nuestra debilidad, nuestra corrupción, nuestra limitante para ser glorioso como el cuerpo de Cristo. Y cuando nos compara así, está hablando del Cristo resucitado, de aquel que la muerte no pudo retener, de aquel que ahora mismo es Señor sobre todo principado, sobre toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Se acabó el sufrimiento. Bendito sea su nombre. Él va a transformarnos. Y para terminar, si tú no pones tu esperanza en esa transformación, te va a faltar motivación. Dice el apóstol Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Eso lo que te está diciendo es, lo mejor está por venir. Lo mejor todavía viene. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. La mera revelación, el mero acto de estar en su presencia, vamos a ser cambiados. ¿Saben? En el Antiguo Testamento hubo una vez que el pueblo le dijo a Moisés, óyeme, yo no sé qué es lo que tú piensas que tú eres, que Dios nada más habla contigo. No, si es verdad que Dios habla contigo, dile que hable con nosotros también. Moisés fue y le dijo al Señor, ellos quieren que tú hables con ellos. Y el Señor le dijo, ok. Esto le va a parecer raro, pero Dios los mandó a bañar todito. Le dijo, dile que se bañen y que me esperen allí abajo, que yo voy para allá y voy a hablar con ellos. Y sí, Moisés fue y le dijo, el Señor viene, va a hablar con ustedes, así que, pero tienen que bañarse. Nosotros nos reímos. Pero saben que Dios lo dijo muy serio. Y nosotros no pensamos eso. Nosotros relajamos con Dios y con este asunto de religión que se ha relajado por el mundo entero. Y se nos ha olvidado que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Que Dios es santo y puro y que en Él no hay mancha. Es un concepto que es difícil para nosotros porque todo lo nuestro está corrompido. Empezando por el que le está predicando a ustedes. Pero Dios es santo. Dios les dijo, hey, está bien, báñense y ya voy para allá. Y dice la palabra que cuando llegó el momento de la cita, que Dios, expresado en forma humana, que Dios se va acercando al lugar de la reunión, suenan rayos, truenos y centella y la tierra empieza a temblar y todos ellos le dijeron a Moisés, espérate, dile que no, que hable contigo, que hable contigo. Se echaron para atrás corriendo, espérate que esto como que está muy en serio. Cierto. Pero sabes, Dios dice, tengo un día preparado en el que toda esa impureza, en el que toda esa limitación, en el que toda la dificultad que vives, te la voy a quitar.
Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y hoy, que todavía Él no ha llegado, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso de pureza, eso de santidad, eso de esos monjes antiguos que se separaban del mundo y todo eso, se considera tan raro que hasta se le llama ridículo. Pero Dios es santo. Y Él quiere que los hombres sean santos. Él quiere que los esposos sean fieles a sus esposas. Que las esposas sean fieles a sus esposos. Aunque el mundo diga lo que diga. Que ya casi no nos queremos ni casar. Pero sí es santo, sí hay cosas sagradas. Sí podemos vivir decentemente. Sí podemos enseñarle buenos modales a nuestros hijos. Y nosotros lo necesitamos y los vecinos lo necesitan y toda la comunidad se favorece. De eso no tenemos dudas, pero aún así renunciamos a la posibilidad de algo puro y limpio. Porque nos ha sido tan difícil y lo vemos tan imposible. Pero ¿sabe por qué lo vemos tan imposible? Porque no estamos pensando en Dios. Porque el cielo no es parte de nuestro pensamiento. Cierro con este pensamiento. Sabes que cuando Jesucristo vino aquí, Él hizo todo lo que hizo. Yo no creo que Él lo hizo porque Él era Dios. Y mírense por qué digo esto. Número uno, Él se llamó el Hijo del Hombre. Y número dos, cuando Él escogió sus discípulos, Él les dijo, a partir de hoy, ustedes van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Tú puedes ser la persona que tú no puedes hacer si te encomiendas en las manos de Dios. Tú puedes ser limpio y puro. Hay una perfección humana, vamos a llamarle así. Hay una madurez a la que podemos llegar, en la que podemos honrar a Dios con nuestras vidas y ser de bendición a nuestras familias, a nuestra comunidad, etc. Que cuando nos demos un tropezón nos duele el dedito y seguimos para adelante. Amén. Pero tienes que tener la esperanza de que Cristo viene por ti. Necesitas la motivación correcta. Amén. Así que cuando vayas hoy a casa, acuérdate, el cielo o la tierra. ¿Cuál va a ser nuestra motivación? Yo hice una frase al entender esta realidad en la que digo, pongamos nuestras vidas en armonía con nuestra ciudadanía. Si somos ciudadanos del cielo, vivamos como hijos del Rey. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Nos has hablado de tu cruz, la cruz de Cristo. Nos has hablado del cielo, de un futuro que tienes para el que confía y cree en ti. Queremos pedirte que nos ayudes a abrazar esa esperanza. Que nos ayudes a vivir motivados e impulsados por ese mañana que tú tienes para nosotros en tu reino celestial. Ayúdanos a vencer la filosofía de la tierra. Danos una mente de fe basada en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te has pasado la vida